su lectura del fallo, ¿no? Del fallo de la Corte de la Haya que decidió que lo que estaba pidiendo Nicaragua, que se emitieran medidas provisionales para que no se continúe asistiendo financiera y militarmente desde Alemania a Israel, es un duro golpe no solamente para la dictadura de Ortega y Murillo, sino también para el dictador ruso, que se dice, político lo dijo, un medio estadounidense, es el que había pedido a Ortega que actuase de esta manera, demandar a Alemania ante la Haya. Su lectura, doctor. A ver, hay que mirar esto en el contexto de lo que es el sistema dictatorial en las Américas. Una dictadura jefe, Cuba, 3 dictaduras satélites, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y ese grupo dictatorial asociado al sistema mundial que soporta las dictaduras y el terrorismo, que está integrado por la dictadura rusa, la de Irán, con los ayatolás, y la dictadura de la que está también agregado como apéndice la dictadura de Corea del Norte. En ese escenario, lo que hacen en el marco de la confrontación que vive ahora el mundo es buscar utilizar los mecanismos del derecho internacional y de las instituciones internacionales como las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia para tratar de proteger las acciones criminales de los grupos dictatoriales y grupos terroristas. Entonces, utilizan a la dictadura de Nicaragua para que plantee una demanda acusando a Alemania de cooperar con Israel, que es un Estado legal y que es un Estado que está haciendo uso de la legítima defensa después de haber sido atacada por el grupo terrorista en octubre del año pasado, y que además de eso el pedido era que se retorne el dinero que se ha suspendido de parte de las Naciones Unidas a la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU, que está probado, ha participado en esos ataques terroristas. Y obviamente la Corte Internacional de Justicia ha rechazado esa pretensión, que está totalmente fuera de lugar, con consecuencias que son muy importantes. Primero, es un repudio a la simulación que hace la dictadura nicaragüense como peón, como títere, como instrumento de la dictadura cubana, a su vez instrumento de la dictadura rusa y de todo este sistema dictatorial. Segundo, es un respaldo a las acciones de en el solidaridad y el respaldo también legítimo de parte de las democracias del mundo. Y en tercer lugar, es una decisión que puede dar lugar en el futuro inmediato, si Alemania lo quiere usar así o si Israel lo quiere usar así, para poner en el marco de lo que son los países que forman parte del terrorismo internacional a Nicaragua. Nicaragua seguramente en el próximo informe de los Estados Unidos sobre el terrorismo y de los países de la Unión Europea estará como un país que forma parte del terrorismo internacional. Ahora, la Corte no cierra totalmente el caso, o sea, no es que desestima completamente la demanda, sino que deja para el tema de fondo, incoado con el tema de Sudáfrica. Eso lo ha visto la dictadura como satisfactorio para ellos porque no es una desestimación social, se llama una desestimación total, doctor. ¿Esto es consuelo de tontos o qué? No, no tiene ninguna posibilidad de avanzar en ese tema. Es simplemente el abuso, el crimen organizado, cuando detenta el poder en algunos países. A ver, acabamos de ver una cumbre en Venezuela. La han llamado la cumbre del ALBA. ¿Quiénes estaban reunidos ahí? El dictador Maduro, el dictador de Cuba Díaz-Canel, el dictador de Nicaragua Ortega, el dictador de Bolivia Arce Catacora, por detrás estaba Evo Morales, y había un grupo de acólitos de países del Caribe. ¿Para qué se han reunido? Se han reunido bajo el rótulo, bajo el pretexto del ALBA, que es un instrumento creado por Castro y por Chávez, para atender la crisis muy grave que tienen en Venezuela
precisamente por lo que usted comentaba hace un momento, porque hay un candidato legítimo de oposición que en cualquier circunstancia le va a ganar al dictador. Entonces tiene una crisis grave y como no pueden reunirse así por así un grupo de delincuencia organizada de ese tamaño, utilizan el derecho internacional como pantalla, utilizan el nombre del ALBA como pretexto y reúnen a los jefes de la delincuencia organizada transnacional de las Américas bajo rótulo de derecho internacional porque detentan el poder de sus países. Es lo mismo en el ámbito de la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua, con Ortega, que es un gobierno que detenta, un régimen que detenta indebidamente el poder, pero que tiene la personería del Estado de Nicaragua, aprovecha esa condición para proteger, para socapar, para encubrir, para apoyar y para sostener hechos delictivos, dándoles forma o pretexto o coartada de una cuestión internacional. O sea, no hay nada que temer en el tema donde se ha dado el asunto de fondo. Lo que se ha hecho es rápidamente desechar los incidentes maliciosos y en el tema de fondo el país africano que ha planteado esta situación, que además forma parte de esta misma órbita, no hay duda que va a perder porque no tiene derecho y además de no tener derecho es muy clara la maniobra maliciosa de utilizar el derecho internacional para encubrir al terrorismo, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de proteger a los terroristas que sin que medie ninguna situación de provocación, atacaron el 7 de octubre del año pasado poblaciones indefensas, mataron, asesinaron, violaron y todavía tienen rehenes. Y están tratando de limitar la reacción legítima de las fuerzas de defensa del Estado de Israel, que es un Estado legítimo, que lo único que está ejerciendo es el derecho de defensa y de protección de su ciudadanía, en busca de rescatar además unos rehenes que muchos de los cuales han muerto y que siguen siendo objeto de vicisitudes y de tortura por parte de los criminales terroristas que los tienen en esa condición. Ahora, si hay algo que a mí, yo lo mencionaba en mi comentario, doctor, es que, y lo he dicho en programas anteriores, si algo que a mí me gusta de toda esta trama montada por estos mafiosos, es que Ortega reconoce la jurisdicción de La Haya para temas relacionados con crímenes de lesa humanidad y por tanto está, como decimos, en el redil. Esto nos da el espacio a los nicaragüenses para algo que hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Acusarlos, señalarlos directamente y tomarles la palabra, aunque él podría decirse incluso que está utilizando la corte para buscar cómo defenderse con el mismo fallo después. Cuando llegamos a hablar de genocidio nos dijeron que no y papá. Pero usted cómo mira el hecho de que Ortega reconozca la corte para hablar de estos temas, para dirimir estos temas. Es decir, ¿es un efecto boomerang el que podría tener? Se puede usar, pero no era necesario que se presente una situación así para denunciar a Ortega. Yo creo que la oposición real de Nicaragua, el exilio, todos los expatriados y a la gente a la que le ha desconocido su ciudadanía, eso es un crimen de lesa humanidad. Está tipificado en el Estatuto de Roma. Ya deberían pedir un proceso de investigación que ojalá vaya más rápido que el de Venezuela, porque usted ha visto que en Venezuela se están investigando los crímenes de lesa humanidad hace más de 5 años. Un día de estos va a cumplir una década y todo lo que hace el sistema es establecer paliativos, pequeños avances y presiones con crímenes infraganti. En el caso específico de Ortega en Nicaragua, al retirar la ciudadanía a la gente que primero ha tomado presa y después ha exiliado con tortura de por medio, esos son crímenes de lesa humanidad que están probados con carácter preestablecido público y que además han sido cometidos infraganti. Sería bueno que ustedes formulen una petición en el procedimiento que señala el Estatuto de Roma al fiscal para que abra una investigación sobre el tema. Eso es la Corte de La Haya, eso es el Estatuto de Roma, pero además de eso está abierta la posibilidad de utilizar la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, donde caen absolutamente todos estos dictadores, han convertido sus países, caso específico de Nicaragua, lo que estamos hablando, en narcoestados, en centro de terrorismo,
en centros de acciones criminales que violan los derechos humanos y en el poder y detentan el poder por medio del terrorismo de Estado. O sea, prueba hay en cantidades extraordinarias y lo que hay que hacer es uso del derecho para que no sean las dictaduras las que están aprovechando y maniobrando el sistema jurídico internacional, sino que sean las verdaderas víctimas, como los exiliados, los torturados, los presos y los ciudadanos nicaragüenses a los que les han retirado la ciudadanía. Eso es un crimen de lesa humanidad. Ahora, doctor, la semana pasada el hijo de Ortega andaba en Rusia firmando una declaración para evitar las sanciones, incluso está hablando de que se les debe indemnizar tanto a los rusos que han sido sancionados como a los de la camorra nicaragüense. ¿Esto qué efecto puede tener? Solamente efecto para Rusia y para Nicaragua, porque para el resto de los países esto es un acuerdo bilateral y punto, ¿no? Mire, de eso se trata primero de que las dictaduras tienen el propósito fundamental de disfrazar de política sus actos criminales. Ellos, cuando asesinan, dicen que es un acto revolucionario. Roban, que es un revolucionario. Cuando secuestran o cuando cometen crímenes atroces contra los derechos humanos, revisten eso de una justificación política popular. Entonces, esto que usted está viendo representa ese primer hecho de disfrazar los crímenes, buscar presentar los crímenes como si fueran hechos políticos. Lo segundo es que para eso desarrollan narrativas. Las narrativas son cuentos, o sea, son falsificaciones de la realidad que están siendo puestas en evidencia por la extraordinaria revolución tecnológica que tenemos. La narrativa de la revolución cubana por décadas ha quedado quebrada. Nadie cree en eso porque la realidad objetiva, con la sobreinformación que hay por la vía del internet, de las redes sociales, ha destrozado aquello. La realidad de la miseria en Cuba, de la violación de derechos humanos, de la corrupción, del narcoestado, son mucho más evidentes que los cuentos que ellos puedan contar. Lo mismo que en Nicaragua. Nadie les cree esa historia entre rusos y nicaragüenses que usted acaba de describir. Y el tercer elemento es que con estas acciones todo lo que hacen es certificar y ratificar la condición delictiva que tienen estas dictaduras. Porque además de los delitos que ellos mismos ponen en evidencia, están mostrando que son falsificadores, consuetudinarios y reiterativos. Ahora, hace un par de horas estaba en una conferencia de prensa de su secretario de Estado, Brian Nichols, y le preguntaba yo sobre el tema de las sanciones hacia Nicaragua a través de las leyes. Y yo le decía que existe la percepción de que las herramientas para presionar más a la dictadura están en las leyes, que lo que falta es voluntad política, y él dice que no, que han aplicado lo que se corresponde y que están tratando siempre de estar del lado del pueblo de Nicaragua. Doctor Sánchez Berzaín, ¿usted cree que ha faltado más presión de parte de Estados Unidos teniendo herramientas como la ley Renacer, NICAD y ahora una ley que pasó en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que es una ley de restauración de la soberanía y los derechos humanos en Nicaragua? Yo tengo dos opiniones sobre el particular. Primero, no hay que ponerle toda la presión de las sanciones a Estados Unidos. Estados Unidos, con pocas, muchas, buenas o malas sanciones, por lo menos tiene el mérito de sancionar. Pero este es un problema de todas las democracias, en especial de las democracias de las Américas, en el marco de un instrumento jurídico obligatorio que tienen, que es la Carta Democrática Interamericana. ¿Dónde está Canadá, que apoya a las dictaduras como la de Cuba? ¿Dónde están países como la Argentina, como el Brasil, como el Perú, el propio Uruguay, el Paraguay, Colombia, Panamá, Costa Rica? O sea, la América tiene 35 países. Dictaduras son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El resto de los 31 países ponen presión solamente para que Estados Unidos sancione. Y los 30, todos mantienen embajadas, todos mantienen relaciones, y peor que eso, con las dictaduras.
hacen negocios con dictaduras, piedra, dando médicos, abriendo comerciales muy fluidas con Nicaragua, utilizando sus puertos y haciendo negocios para que las dictaduras puedan tener soporte económico. Todos estos esforzados en ayudar a la dictadura de Venezuela, la dictadura de Bolivia sigue navegando con bandera de dictadura invisible. Entonces, el primer tema que hay que tener es, además de ejercer las acciones diplomáticas, públicas y de presión para que Estados Unidos pueda de alguna manera volver a una política más enérgica o tomar una política más enérgica, hay que reclamarles a los otros 30 países de las Américas, empezando por Canadá y terminando por Chile y Argentina, de norte a sur, que tienen también la obligación de reaccionar y de ejercer acciones que yo llamo sanciones inhabilitantes para que las dictaduras cesen. Y voy al segundo punto. El segundo punto es que las dictaduras son un hecho anormal, son un hecho ilegal. No se puede seguir coexistiendo con las dictaduras. Y eso es responsabilidad de los países y de los líderes democráticos, de todos. Y en ese sentido, el camino es aplicar las normas vigentes. No es necesario ningún hecho de violencia, no es necesario ningún sufrimiento adicional a los pueblos que están bajo control de regímenes criminosos, delictivos, dictatoriales, porque ya sufren lo suficiente, es simplemente la aplicación de la ley. Sanciones inhabilitantes. ¿Qué son sanciones inhabilitantes? Sanciones de verdad. Si ponen la mitad de las sanciones a Cuba, Nicaragua, Bolivia o Venezuela de las que se están ejecutando respecto a Rusia, en semanas esas dictaduras han caído. Pero en vez de eso, lo que están haciendo es conseguir soporte alimentario para la dictadura de Cuba, contratos para la dictadura de Nicaragua, reconocimiento internacional para la dictadura de Venezuela y bandera de ignorar la dictadura de Bolivia. O sea, hay que poner esto en contexto y no caer en una ampliación de lo que es esa queja permanente contra los Estados Unidos. Tenemos Costa Rica como copia del antiimperialismo que por 50 años nos ha vendido la dictadura de Cuba. Estados Unidos está haciendo las cosas, puede hacerlas mejor, pues hay que pedirles que sí, pero ¿y los 30 restantes países? Hay que hablar, ¿qué hace Lula? Apoya a las dictaduras. ¿Qué hace México? Apoya a las dictaduras. ¿Qué hace Argentina? Tiene ahora un presidente extraordinario que defiende la libertad. Tiene que hacer algo. Acciones civiles, acciones individuales en la Argentina están empezando a acusar al dictador Ortega. Sí, pero el Estado, el gobierno, ¿qué está haciendo para ayudar a los pueblos que están bajo oprobio de las dictaduras? Con un agravante. Todos estos países que le menciono son víctimas del ataque de esas dictaduras, del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. Atacan a las democracias, empezando por Canadá, pasando por Estados Unidos y terminando en la Argentina y en con migraciones forzadas que han violentado las economías y la seguridad de todos los países de las Américas. Unidos, Perú, Chile, Argentina. ¿Y quiénes no tienen problema? Nicaragua, Venezuela, las dictaduras, porque ahí no van. El Ecuador tiene un problema gravísimo. Están siendo atacados por el narcotráfico, porque son narcoestados. Un narcotráfico que va de la mano de la cocaína y ahora del fentanilo. Están siendo atacados por el terrorismo y están siendo atacados por la conspiración permanente. Entonces, en una acción de defensa de los propios que cesar duras, tienen que terminar duras. Lo inexplicable es que con estos hechos tan evidentes, las democracias de las Américas continúen en una acción de tolerancia y algunas de complicidad con las dictaduras de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Bien, doctor Sánchez Berzaín, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha regalado en esta edición de martes. Le dejo unos segunditos para que se despide la audiencia, que también le dice gracias por haber estado acá. No, con mucho gusto, pero hay que poner presión sobre esto. Quiero insistir en un concepto del que ya hemos hablado antes, Luis, y es que las dictaduras están cayendo. Las dictaduras parecen muy sólidas porque el único elemento con el cual se
crimen, es el delito, es el terrorismo de Estado, el miedo. Pero no tienen economía, no tienen pueblo, no tienen narrativa, se les ha acabado el cuento y no tienen opciones. Entonces lo que hay que hacer es persistir en esta denuncia que ustedes hacen todos los días, persistir en los señalamientos e ir a los tribunales. Yo creo que es muy importante que un grupo de los tantos extraordinarios juristas que tiene Nicaragua plantee la necesidad de abrir una causa de investigación al fiscal de la Corte Penal Internacional por los hechos que aquí, que en cada caso los ciudadanos afectados empiecen a presentar demandas y conmuevan a la opinión pública para que sean los pueblos los que exijan a sus gobiernos en democracia, en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, en el Perú, en el Uruguay, en el Paraguay, en Costa Rica, que es tiempo de cesar las dictaduras porque eso solamente es amenaza, es violencia y es delito contra la población de todas las Américas. Un abrazo, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Hasta la próxima, que podamos tomarnos otro cafecito. Gracias, muy amable. Felicidades.